Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hoy con los conceptos fundamentales. Ya vimos el concepto de carga y de intensidad de corriente o corriente eléctrica en un dispositivo eléctrico. Ahora nos falta ver lo que es voltaje, también conocido como diferencia potencial o tensión, potencia y energía. Entonces comenzamos con el término de voltaje. Nosotros si queremos un movimiento ordenado de los electrones, como es el caso de la corriente eléctrica, debemos aplicar una fuerza externa o fuerza electromotriz en los terminales de ese elemento, que lo estamos representando como una caja. ¿Listo? Entonces, el voltaje es el trabajo o energía realizado para mover una carga unitaria, es decir, de un columpio, a través de un elemento de una terminal a otra. Por lo tanto, ese voltaje se puede representar como el diferencial de la energía o el trabajo necesario para mover ¿quién? Para mover la carga sobre el diferencial de carga. Donde B, que viene siendo el voltaje, W es la energía o el trabajo necesario y Q es la carga, una carga en columpios, que ya la hemos visto. La energía va a estar dada en julios, ¿listo? O sea que estamos hablando de julios sobre columpios, o sea que aquí voltios, la unidad fundamental de voltios viene de julios sobre columpios, ¿listo? Un julio, la de fuerza o la energía necesaria para mover un julio, al moverse a través de un voltaje de 1 voltio. O sea, un julio sobre columpio nos va a dar la equivalente a 1 voltio. Acá también nos decía, las variables básicas en un circuito eléctrico son la corriente y el voltaje. Estas variables describen el flujo de carga a través de los elementos de un circuito y la energía requerida para que fluya. La notación del voltaje, como vimos en el ejemplo anterior, pues ella se va a representar por una magnitud, llamémosla voltios, y unos terminales, y esos terminales van a tener polaridad. Entonces, magnitud, polaridad y unidad, donde la unidad es el voltio. ¿Listo? Ya vimos que el voltio que equivale a julio sobre columpios. Aquí en este ejemplo nos piden, si B1 es igual a 17 voltios, determine B2. Aquí estamos representando B1 con el terminal más en la parte de arriba, menos en la parte inferior. Luego B2 está invertido, por lo tanto B2 viene siendo igual a menos 17 voltios. ¿Por qué? Porque tiene magnitud, la magnitud sigue siendo la misma, 17 voltios, pero la polaridad está invertida. Al invertir la polaridad estamos cambiando el signo de esa magnitud. Así como en corriente, si le cambiamos la dirección a una corriente, si ella es positiva en ese sentido y le cambiamos la dirección, ya va a tener la misma magnitud pero con signo negativo. Entonces, ¿cómo representamos o cuál es la notación de voltios? El voltaje tiene polaridad, tiene magnitud, tiene unidad. Si este fuera representado con el terminal A y el terminal B, entonces podremos decir que B1 equivale a B sub A, el terminal positivo, menos B sub B. Y esta diferencia de potencial o tensión es igual a 17 voltios. Ahora vamos a hablar de la potencia y la energía. La potencia es el periodo o gasto de absorción de energía y la potencia viene siendo igual al diferencial de energía con respecto a dt. Entonces, P es igual a la derivada de la energía con respecto a dt. Si nosotros aquí hacemos un artificio matemático, es decir, multiplicamos y dividimos por dq y luego reorganizamos. ¿Cómo reorganizamos? Colocamos dw sobre dq por dq sobre dt. Nosotros ya hemos visto anteriormente a qué equivale dw sobre dq. Este dw sobre dq equivale a voltios y este lo vimos en el video anterior. dq sobre dt equivale a corriente. Por lo tanto, la potencia es mismo que tener voltaje por corriente. Y aquí aparece esta demostración. Entonces, P es igual a V por I. Pero ya vemos nosotros por la fórmula original, es decir, como P es igual al diferencial de la energía dividido en la unidad de tiempo, quiere decir que la potencia, que son vatios, vamos a escribir aquí, vatios, que se representan con la W minúscula, no la vayamos a confundir con la W mayúscula de energía. Entonces, la unidad de ella es el vatio y el vatio viene, que es W, viene de ¿qué? Viene de julios sobre el tiempo y el tiempo es segundo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos
el vatio que equivale, si nosotros también queda igual a voltios por amperio, el voltio que es igual, ya vimos que el voltio es julios sobre columbios, amperios columbios sobre segundos, cancelamos columbios con columbios y nos queda julios sobre segundos, que es lo que acabo de mencionarles. ¿Listo? La potencia y la energía que se entregan a un elemento tienen una gran importancia. Por ejemplo, la salida usual de una bombilla eléctrica o foco se puede expresar en términos de potencia. Siempre que nosotros vamos a comprar una lámpara, una bombilla, pues la compramos por su vatiaje, es decir, por sus vatios, de 30 vatios, de 100 vatios, aunque ya se están grandes, de tanto vatiaje ya no se utilizan por el término de que estamos en ahorro de energía. ¿Listo? Y aquí ya viene un término importante para tener en cuenta. Cuando es la potencia absorbida por un elemento o cuando la potencia está alimentada o entregada por un elemento. Entonces, para ello se utiliza un término que se llama la convención pasiva de signos. La convención pasiva de signos, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, acordándonos que los elementos pasivos son todos aquellos que absorben energía, aquellos que no son capaces de entregar. ¿Qué nos dice la convención pasiva de signos? Que si tenemos este elemento y la corriente está entrando por el terminal más y saliendo por el menos, se le conoce como un elemento pasivo. ¿Qué quiere decir que sea pasivo? Quiere decir que es un elemento que absorbe energía eléctrica. Mientras que si es al contrario, que tenemos un elemento cuya polaridad viene siendo más, menos, más en la derecha y menos en la izquierda, y la corriente está saliendo por el terminal más, es un elemento activo. Ya no cumple con la convención pasiva de signos, sino que cumple con la convención de un elemento activo y ella está entregando energía. O sea que es un elemento que alimenta o que entrega energía. Ojo, aquí es donde viene el concepto de la ley de la conservación de la energía, donde la energía no se destruye, sino que se transforma. Quiere decir que todo lo que se absorbe de la red eléctrica se tiene que ver disipado o transformado en energía lumínica, en movimiento o en calorífica en el resto del circuito. Por eso aquí nos están hablando que la potencia absorbida debe ser igual a la potencia alimentada, y fíjense que tiene el signo menos, porque la sumatoria de las potencias, cuando cambien de signo, cuando se despeje, esa sumatoria de las potencias tiene que ser igual a 0. También, ¿a qué se le llama? Por ejemplo, nosotros aquí podemos representar que una potencia absorbida, simplemente verificamos que la sumatoria de la potencia absorbida tiene que ser igual a la sumatoria de la potencia entregada. ¿Listo? Por el tema de la ley de la conservación de la energía. Entonces verificamos que lo mismo que se entrega es igual a lo que se absorbe. Pero si ustedes utilizan un simulador virtual como Proteus, como OrCAD, cuando ustedes quieran medir la potencia de ese elemento, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer con un signo negativo si es un elemento que está entregando energía, como dice aquí, alimentando energía en un circuito. ¿Por qué? Porque es como si se quitara parte de energía de él y se la diera o se la transfiriera al circuito. Mientras que cuando está absorbiendo energía, ustedes van a ver que él les va a entregar, hablar de una potencia positiva. ¿Por qué? Porque la está absorbiendo, se está cargando de energía. Es un elemento pasivo que está absorbiendo energía. Entonces, cuando absorbe energía, la van a encontrar como una potencia positiva, y cuando entrega energía o potencia, la van a encontrar con una potencia negativa. Ahora, hablando del concepto de energía, ellos están muy relacionados los dos, tanto potencia como energía. Pero la energía es la capacidad de realizar el trabajo, pero ya esa capacidad de realizar el trabajo por unidad de tiempo. Dice, por lo tanto, transferir carga a través de un elemento se efectúa un trabajo o se está suministrando energía. Fijémonos del enunciado anterior, es decir, de del que veíamos acá, que la potencia es igual a dW sobre dt. Entonces nosotros teníamos en el caso anterior que la potencia era igual a la derivada de la energía con respecto al tiempo. Si separamos variables, pues me va a quedar que la derivada de la energía es igual a P por dt. Si hacemos la integral en ambos lados de la ecuación, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, me va a quedar acá, vamos a hacer acá una flecha, me va a quedar acá la W que reemplaza desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, igual a la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de P por dt. Por lo tanto, si la energía inicial en el tiempo inicial es igual a 0, pues yo puedo decir que W viene siendo igual a la integral desde el tiempo inicial hasta t por P
por dt. Y si esta P es una constante, pues me va a quedar P por T. ¿Listo? O sea, por unidad de tiempo. Eso es lo que me está expresando acá, esta ecuación. ¿Listo? Y me llega aquí a esto. Si la potencia es una constante, simplemente sería esa potencia por el tiempo. Pero si yo quiero hallar la energía en función del tiempo, entonces me voy de esta y reemplazaría acá. ¿Qué tendríamos en este caso? Bueno, me quedaría otra vez la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la potencia por dt, y este W, energía en el tiempo inicial, que estaría restando aquí en este lado de la ecuación, pasa para el otro lado a sumar. Por eso me queda W en el tiempo inicial. Fíjense que este, que es el de la integral, se comporta similar al de la carga. O sea, lo que se puede almacenar o disipar es la carga y la energía, mientras que lo que se disipa instantáneamente y se pierde es la potencia y la corriente o la intensidad de carga eléctrica. Es como una forma de hacer analogías en las fórmulas o ecuaciones. Entonces aquí hablamos absorbe o entrega energía cuando la flecha de corriente se dirige hacia el elemento en una terminal marcada como terminal positiva, si satisface la convención pasiva de signos, lo que acabamos de explicar acerca de la convención pasiva de signos para saber cuándo un elemento absorbe energía o cuándo un elemento está entregando energía. La energía, la unidad de la energía la podemos tener. Fíjense algo, la unidad de la energía depende del tiempo. Fíjense que energía es esto, ¿no? Potencia por tiempo. Entonces, dependiendo del tiempo, si el tiempo está dado en segundos, la energía, su unidad va a estar representada por julios, porque estamos hablando de vatios por segundos, ¿listo? Pero también nosotros cuando estamos hablando de esa energía, lo más común que es la que nos cobra centrales eléctricas aquí en Colombia y sobre todo aquí en norte de Santander, en Cúcuta, esa energía nos la cobran es en kilovatios por hora. Entonces, pues ya cuando el tiempo lo manejamos por horas, podemos estar representándolo en vatios por horas o en kilovatios, pues expresando el prefijo. Acuérdense que kilos o K es 1 por 10 a la 3. ¿Listo? Bueno, o en notación científica más sencilla de expresarlo así. Entonces, o 1000 veces, 1000 por la unidad de vatios. Entonces, kilovatios por hora es lo que nosotros nos cobran en nuestro recibo. O megavatios por hora. Entonces, dependiendo de la unidad de tiempo, si se trabaja en horas, puede estar representado vatios hora, kilovatios hora o megavatios hora. Si esa unidad de tiempo está en segundos, se representa como julios. Bueno, ahora sí ya vamos para un ejemplo. Este ejemplo muy sencillo, es más bien conceptual. La siguiente figura muestra 4 elementos de circuitos identificados con las letras A, B, C, D. ¿Cuál de los dispositivos alimenta 12 vatios y cuál de los dispositivos absorbe 12 vatios? Mejor dicho, cuando hablamos de alimenta, ¿quién está entregando? ¿Listo? Entonces, si miramos, la convención pasiva de signos nos dice que alimenta cuando la corriente sale del terminal más. Entonces, observemos en las figuras. En la figura A, la corriente sale del menos, esta no cumple. En la figura B, la corriente sale del más. Y fíjese que entonces en la B que tenemos que la potencia es igual a B por I. En este caso, B son 2 voltios y son 6 amperios, por lo tanto son 12 vatios. Entonces, para esta ya tenemos que es B. Vámonos con el inciso, con la otra figura, la C. La C, la corriente está saliendo del terminal más. También está entregando, porque estamos cumpliendo que no cumple con la convención pasiva de signo, es decir, que sale el terminal más. Y 2 por 6, 12 vatios otra vez. O sea que aquí sería el C. Y el D, observémoslo, no, el D sale por el terminal menos. O sea que en el inciso B, cuando nos dice que quienes absorben, cuando absorben, la corriente sale del terminal menos. Entonces, observamos que la corriente que sale del terminal menos es en el inciso A y 3 por 4, 12 vatios nuevamente. O sea que 12 vatios, este sería el inciso A, perdón, el tema A. Y el último sería el tema D, porque también está saliendo en el elemento D, sale el terminal menos. Entonces, en el D también salen los 12 vatios. 4 por 3, 12 vatios. Entonces, simplemente es para identificar cuando un elemento absorbe o entrega energía.
Y en este ejemplo, vamos a mirar, dice, tenemos una fuente de energía, una fuente de energía entrega energía, estoy leyendo mal, perdón, una fuente entrega energía a una carga con un voltaje constante de 24 voltios y una corriente de 3 amperios. Calcular A, la potencia en vatios que suministra la fuente. Entonces, para el inciso A tenemos potencia, que es lo que nos pide, y entonces la potencia es igual a V por I. El B nos están diciendo que son 24 voltios multiplicados por la corriente, que son 3 amperios. Listo, entonces la potencia nos está dando 72 vatios. Listo. En el inciso B, también que nos piden, dicen también la energía en qué, en kilovatios horas, en julios, que suministra la fuente durante un periodo de 24 horas. Entonces, para hallar el inciso B, nosotros ¿qué tenemos? Fíjense que ya habíamos visto que energía, como ya conocemos la potencia, pues nos vamos para la fórmula donde nos dice que energía es igual a la integral de P por dt, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Pero ya sabemos que la potencia es una constante, la potencia son 72 vatios. Entonces eso va a ser 72 por la unidad de tiempo, por el tiempo. Entonces 72 por tiempo. Entonces, si reemplazamos 24 horas, entonces me va a hacer 72 vatios. Vamos a hacerla de esta manera para que no quede mayúscula la W y no la confundamos con energía, sino que sea vatios. W. Esto multiplicado por el tiempo, en este caso 24 horas. Entonces, al multiplicar 72 por 24, eso nos va a dar 1728 vatios por hora. Pero como nos están pidiendo que sean kilovatios por hora, es decir, lo mismo que tenerlo dividido en 1000, entonces la energía nos daría 1,728 por 10 a la 3 vatios por hora, donde esto es lo mismo que tener 1,728 kilowatts por hora. Es lo que nos están pidiendo a nosotros. ¿Listo? Ok, ese por un lado. El otro nos lo están pidiendo en julios. Acuérdense que cuando nos hablan de la unidad en julios, esa unidad en julios quiere decir que el tiempo se trabaja en segundos. Entonces, pues ya tenemos en el caso anterior la parte que tenemos representada, o sea, ya tenemos la energía, nos dio 1728 watts por hora. Vamos a hacer simplemente un cambio de unidades. Bueno, es una de las formas de hacer más sencillos, ¿no? Ya la tenemos multiplicada, entonces simplemente pues hacemos conversión de unidades. Ya sabemos que una hora equivale a 60 minutos. Entonces, un minuto equivale a 60 segundos. Minutos. Cancelamos horas con horas, minutos con minutos. Y me va a quedar simplemente 1728 multiplicado por 60 y por 60 por 3600. ¿Listo? Entonces, si verificamos, eso nos debe estar dando, es lo mismo que tener 72 por 24 y luego eso lo convertimos por 3600. Tengo que tener 6.220.800. ¿Listo? Eso es watts por segundo. Y ya sabemos que watts por segundo equivale a julios. Entonces, si nosotros hacemos acá, nos quedaría que W, la energía sería 6.220.800 julios. Y es lo mismo que tener 6,2208 por 10 a la 6 julios, o es lo mismo que tener 6,2208 megajulios.
Entonces, quedamos así. Bueno, estos fueron unos ejercicios básicos para manejar lo que es energía, potencia y energía. Aquí vienen otros ejemplos. El de una batería de 12 voltios se está cargando con una corriente constante de 3 amperios durante 12 horas y después con una corriente que disminuye linealmente desde 3 hasta 0 amperios durante una hora, admitiendo que la tensión de la batería es constante a 12 voltios. Hallar la potencia que absorbió la batería en función del tiempo. Y otro que dice, en un hogar una computadora personal PC de 120 vatios funciona durante 4 horas por día, mientras que una bombilla de 60 vatios funciona durante 8 horas al día. Si la compañía abastecedora de electricidad cobra 0.12 kilovatios por hora, centavos kilovatios por hora, por el consumo de energía eléctrica, calcule cuánto paga al año esa familia por el consumo de energía de la PC y la bombilla. Si están interesados en que hagamos esos ejercicios, pues les agradezco que compartan, que le den un me gusta para saber si nos animamos a hacer ese próximo video antes del lunes. Muchas gracias por todo. Quedo pendiente.